Ella no es mi hija biológica, gritó mi papá en la corte. Dijeron que yo no tenía derecho a las acciones de 5.000 millones de dólares. Entonces puse un papel en el escritorio del juez. Su abogado se puso pálido cuando se revelaron los resultados de ADN. Ella no es mi hija biológica. La voz de mi padre resonó por la sala del tribunal como un disparo. Por un instante, nadie se movió. El aire en aquel viejo tribunal de sucesiones de Chicago se espesó de la forma en que lo hace antes de una tormenta eléctrica. Recuerdo el zumbido apenas audible de las luces del techo, el leve crujido de alguien en la última fila ajustándose el abrigo, y el lamento lejano de una sirena en algún lugar de la calle La Salle. Pero sobre todo recuerdo el silencio, porque cuando Richard Vance, fundador de Vance Industrial Systems, un hombre que valía más de 5.000 millones de dólares en acciones de la compañía, se puso de pie en audiencia pública y gritó esa frase, no solo me desheredó. Borró 42 años de mi vida. El juez parpadeó lentamente detrás de sus gafas. Al otro lado del pasillo, mi madrastra, Linda Monroe, bajó la mirada como alguien que asiste a un funeral en la iglesia, aunque la comisura de su boca se crispó ligeramente. Mi medio hermano, Jason Monroe, se sentó a su lado, mirando fijamente al frente con esa expresión neutra y cautelosa que la gente usa cuando intenta no parecer culpable. El abogado que representaba a mi padre se aclaró la garganta. Su señoría, dijo, alisándose la parte delantera de su chaqueta de traje. La declaración del señor Vance refleja evidencia biológica recién descubierta. Descubierta. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de cigarrillo. Permanecí sentada por un momento, mis manos reposando tranquilamente sobre la mesa de madera frente a mí. La veta del roble se sentía familiar bajo mis dedos. Los tribunales de Chicago tienen un olor característico, papel viejo, madera pulida y abrigos de invierno que han absorbido décadas de nieve. Es curioso qué detalles retiene tu mente cuando tu vida se parte en dos. Porque eso es exactamente lo que sucedió ese día. Antes de ese momento, yo era Emily Vance, hija de Richard Vance, vicepresidenta ejecutiva de Vance Industrial Systems, una mujer que había pasado toda su vida adulta ayudando a construir la compañía que mi padre comenzó con una fábrica y un préstamo conseguido con esfuerzo. Después de ese momento, aparentemente no era nada. Mi cliente, continuó el abogado de la contraparte, tiene motivos para creer que la señora Emily Vance no está biológicamente emparentada con él. Por lo tanto, ella no tiene derecho legal a la herencia familiar ni a sus activos. Detrás de mí, alguien en la sala susurró, 5.000 millones de dólares tienden a hacer que la gente susurre. El juez se inclinó ligeramente. Señor Vance, dijo, con voz tranquila pero firme. Usted está haciendo una declaración seria ante este tribunal. ¿Está preparado para sustentarla? Mi padre ni siquiera me miró. Sí, dijo secamente. Ella no es mi hija. Estudié la nuca de su cabeza. El mismo pelo canoso que solía observar desde el asiento del pasajero de su camioneta cuando era niña, yendo con él a la fábrica. Los mismos hombros anchos que una vez me cargaron a sus espaldas durante los picnics de la empresa. Había pasado la mayor parte de mi vida creyendo que mi padre era un hombre de principios. Pero algo había cambiado en los últimos años. Algo que comenzó lentamente y terminó justo aquí. Mi abogado, un hombre paciente llamado Harold Kaplan, quien había ejercido derecho de familia en el condado de Cook durante casi 40 años, se inclinó ligeramente hacia mí. ¿Estás bien?, susurró. Asentí una vez. Estoy bien. La verdad era que había esperado este momento. Tal vez no las palabras exactas, tal vez no el drama de que lo gritara en el tribunal, pero la traición en sí misma. Eso no me había sorprendido en mucho tiempo. El juez ajustó una carpeta sobre su escritorio. Señor Vance, dijo, mirándome ahora. ¿Tiene alguna respuesta a la afirmación de su padre? Me puse de pie lentamente. La sala se sintió más fría cuando eres el único en pie. Mi respuesta, su señoría, dije con cautela, es que este asunto no ha aparecido hasta hace muy poco. Eso era cierto. Durante 42 años, nadie había cuestionado si yo pertenecía a la familia Vance. No cuando mi madre estaba viva. No cuando me gradué de la preparatoria.
No cuando obtuve mi título de negocios en Northwestern. Ni siquiera cuando mi padre me nombró miembro de la junta directiva de la compañía hace 15 años. Durante décadas, yo era simplemente la hija de Richard Vance hasta que llegó Linda Monroe. Linda Monroe entró en nuestras vidas cuando yo tenía 23 años. Mi madre había fallecido 2 años antes tras una silenciosa batalla contra el cáncer de ovario. Mi padre pasó esos años enterrado en el trabajo, convirtiendo a Vance Industrial Systems en uno de los mayores proveedores de fabricación del Medio Oeste. Entonces apareció Linda. Era elegante, compuesta y 20 años más joven que mi padre. Tenía esa forma pulida de hablar que hace que la gente piense que siempre está diciendo la verdad, incluso cuando no lo está. Al principio, intenté darle la bienvenida. El duelo hace que las personas alberguen esperanzas de paz. Pero la paz no duró mucho en nuestra casa. Linda tenía una manera de reorganizar las cosas. Muebles, horarios, conversaciones y, finalmente, personas. En un año, había convencido a mi padre de que Jason, su hijo de un matrimonio anterior, debía trabajar en la empresa. Jason tenía 12 años entonces. Yo tenía 24 y ya ayudaba a gestionar la división de operaciones de la compañía. Curioso cómo funciona el tiempo, porque 2 décadas después, Jason estaría sentado en ese tribunal como el hombre que estaba a punto de heredar casi todo. Y yo sería la mujer que afirmaban que no tenía derecho ni a sentarse a la mesa. Mi cliente tiene pruebas de ADN, continuó el abogado contrario con fluidez. ADN. Ahí estaba. Esa palabra rodó por la sala como una canica sobre madera dura. La ciencia puede cambiar familias más rápido que cualquier argumento. El juez me miró de nuevo. Señor Vance. Bajé la mano y abrí lentamente el maletín de cuero a mis pies. Dentro había una simple carpeta manila. El papel dentro pesaba casi nada, pero tenía la sensación de que podría cambiarlo todo. Volví a cerrar el maletín. Aún no mi respuesta, repetí con calma, es que me gustaría tener la oportunidad de presentar pruebas antes de que el tribunal acepte esa afirmación. El juez asintió. Eso parece razonable. Al otro lado del pasillo, los ojos de Linda parpadearon hacia mi maletín. Jason se removió en su silla. Y por primera vez desde que comenzó la audiencia, mi padre giró ligeramente en mi dirección. No lo suficiente para mirarme, pero sí lo suficiente para notar la carpeta. Por un solo momento, vi algo en su rostro. ¿Miedo? Fue entonces cuando lo supe. Cualquiera que fuera la verdad que vivía dentro de ese sobre, él no estaba listo para ella. Y ellos tampoco. Apoyé mi mano en silencio sobre el maletín y esperé. Porque a veces el momento más poderoso en un tribunal no es cuando alguien habla. Es cuando todos se dan cuenta de que algo viene y no saben qué es. Si yo no era la hija de Richard Vance, ¿por qué se había esforzado tanto en los últimos 5 años en asegurarse de que nadie mirara demasiado de cerca la verdad? Esa pregunta pronto tendría respuesta. Y cuando la tuviera, alguien en ese tribunal desearía no haber abierto nunca este caso. Tras obtener el permiso del juez para que ambas partes presentaran pruebas, la sala tomó un breve receso. La gente se puso de pie, se estiró, susurró. Los abogados salieron al pasillo para hacer llamadas. El suave roce de las sillas resonó en la sala. Yo me quedé sentada. A mi edad, uno aprende algo sobre las tormentas. A veces es mejor quedarse quieto y dejar que el trueno pase sobre ti antes de decidir por dónde caminar después. Mientras me sentaba en aquella silenciosa sala del Tribunal de Chicago, esperando que la audiencia se reanudara, mi mente viajó décadas hacia atrás, a una época en la que el nombre Vance significaba algo muy diferente. De vuelta a cuando la compañía era pequeña, de vuelta a cuando mi padre todavía sonreía. Crecí en una modesta casa de ladrillos en Naperville, Illinois, a unas 30 millas al oeste del centro de Chicago. A finales de los 70 y principios de los 80, Naperville no era el suburbio bullicioso que es hoy. Entonces, todavía se sentía como un pueblo donde la gente se saludaba en los semáforos y podías entrar en la ferretería y el dueño sabía tu nombre. Mi padre, Richard Vance, no era un multimillonario en aquellos días. Era un hombre con grasa bajo las uñas y un sueño obstinado. Vance Industrial Systems comenzó en un almacén alquilado cerca del río Fox. En ese momento,
solo éramos mi padre, 2 máquinas y un pequeño equipo fabricando piezas metálicas personalizadas para fabricantes locales. Solía sentarme en un viejo taburete de madera en la esquina de ese almacén haciendo mis deberes mientras las máquinas zumbaban. El olor a metal caliente y aceite todavía me trae esos recuerdos. Mi madre, Sarah Vance, creía en mi padre más que nadie en el mundo. Llevaba los libros de contabilidad del negocio desde nuestra mesa de la cocina. Cada noche después de cenar, extendía facturas y libros mayores por toda la mesa mientras mi padre hablaba de pedidos y contratos. Eran socios en todos los sentidos de la palabra. Éramos su único hijo. Y en esos primeros años, mi padre nunca me trató como si fuera algo menos que parte de la empresa. Ven aquí, cariño, decía, haciéndome señas hacia una de las máquinas. ¿Quieres entender algo sobre los negocios? Yo asentía con entusiasmo. Las máquinas se rompen, decía, secándose las manos con un trapo. Los tratos se caen. Pero la gente recuerda cómo los tratas. Esa es la verdadera moneda de cambio. Mirando hacia atrás ahora, esas eran lecciones destinadas a adultos. Pero escuchaba atentamente porque cuando eres un niño viendo a tus padres construir algo desde cero, entiendes instintivamente que su trabajo importa y que algún día podría importarte a ti también. Cuando llegué a la preparatoria, la compañía había crecido lo suficiente como para mudarse a una instalación más grande fuera de Aurora. Mi padre tenía 20 empleados para entonces. Incluso teníamos un edificio de oficinas real con una puerta de vidrio y un mostrador de recepción. Trabajé allí durante los veranos, barriendo pisos, clasificando facturas, y finalmente contestando el teléfono. Mi padre nunca me dio un trato especial. Si acaso, era más duro conmigo que con los otros empleados. Si vas a trabajar aquí, decía, te lo ganas. Lo respetaba por eso. Mi madre solía reírse al respecto. Tu padre no cree en los atajos, me dijo una vez mientras cocinábamos la cena juntas. Está bien, dije. Yo tampoco. Me sonrió de esa manera cálida y tranquila que ella tenía. Mi madre tenía el don de traer paz a su entorno. Incluso cuando la compañía enfrentaba años difíciles, y hubo algunos, nunca dejó que la preocupación se apoderara de la casa. Luego, cuando yo tenía 21 años, todo cambió. El diagnóstico llegó rápido. Cáncer de ovario. Todavía recuerdo la tarde en que mi padre me lo dijo. Estábamos sentados en la cafetería del hospital. El café se había quemado y las luces fluorescentes hacían que todo pareciera pálido. Ella es fuerte, dijo mi padre. Pero su voz sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Durante 2 años, mi madre luchó contra la enfermedad con una valentía que todavía hoy me humilla. Quimioterapia, visitas al médico, noches tranquilas en las que estaba demasiado cansada para sentarse. A pesar de todo, ella nunca se quejó. En cambio, seguía preguntando por la compañía. ¿Cómo estuvieron los pedidos este mes? Le preguntaba a mi padre. Bien, decía él, forzando una sonrisa. Ella falleció cuando yo tenía 23 años. La casa se sintió vacía después de eso. Mi padre se enterró en el trabajo. Yo terminé la universidad en Northwestern y me uní a la compañía a tiempo completo. Esos primeros años fueron cuando Vance Industrial Systems realmente despegó. Los contratos de fabricación se expandieron. Llegaron nuevos clientes de todo el Medio Oeste. A finales de los 90, teníamos cientos de empleados. Pero mi padre había cambiado. El duelo puede endurecer a las personas de maneras que no siempre notan. Trabajaba más horas, hablaba menos en la cena. A veces lo veía mirando fotos antiguas de mi madre como si intentara recordar algo que había perdido. Entonces, una noche, unos 2 años después de que mamá muriera, me dijo que quería que conociera a alguien. Se llamaba Linda. Nos conocimos en un restaurante en el centro de Chicago. Era serena, elegante y segura de sí misma de una manera que hacía que la gente le prestara atención instintivamente cuando entraba en una habitación. Hablaba suavemente, sonreía a menudo y hacía preguntas educadas sobre mi trabajo en la compañía. Al principio, pensé que tal vez era algo bueno. Tal vez mi padre había encontrado a alguien que pudiera devolver la calidez a su vida.
Los viudos también merecen ser felices. 6 meses después, se casaron. En la recepción de la boda, Linda me presentó a su hijo, Jason. Tenía 12 años entonces, delgado, callado, con ojos agudos que parecían estudiar todo en la habitación. Esta es Emily, le dijo Linda. Tu nueva hermana. Jason asintió una vez, pero no dijo mucho. Me arrodillé ligeramente para estar a su altura. Encantada de conocerte, dije. Se encogió de hombros. Los niños de esa edad son torpes con los extraños. No le di mucha importancia en ese momento. Pero mirando hacia atrás ahora, ese momento podría haber sido el primer pequeño cambio en una larga serie de transformaciones, porque después de que Linda se mudó a nuestra casa, las cosas comenzaron a reorganizarse. Al principio, los cambios fueron sutiles. Muebles nuevos, rutinas de cena diferentes, conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Linda tenía un talento para influir. Rara vez discutía directamente. En cambio, plantaba ideas suavemente, como semillas. Jason debería pasar tiempo en la fábrica, le dijo a mi padre una noche. Solo tiene 13 años, dijo mi padre. Pero siempre dices que es bueno que la gente joven aprenda responsabilidad. En un año, Jason visitaba la oficina con regularidad. En 5 años, tenía una pasantía en la compañía. Y lenta y silenciosamente, mi lugar en la mesa comenzó a cambiar. No drásticamente, no de golpe, solo lo suficiente para que a veces yo saliera de las reuniones de la junta preguntándome cuándo exactamente me había convertido en la extraña en mi propia familia. Sentada allí en el tribunal décadas más tarde, me di cuenta de algo que me había costado años comprender. Linda no había cambiado nuestra familia de la noche a la mañana. Simplemente había esperado pacientemente, con cuidado, hasta que llegara el día en que pudiera convencer a mi padre de que la hija que ayudó a construir su compañía no le pertenecía en absoluto. Las puertas del tribunal se abrieron de nuevo cuando el alguacil llamó a todos de vuelta al interior. Me puse de pie lentamente y recogí mi maletín. La audiencia estaba a punto de reanudarse, y pronto la verdad que había estado enterrada durante 42 años saldría a la luz. La audiencia se reanudó justo antes del mediodía. La gente se fue reincorporando a la sala llevando tazas de café y carpetas legales. Afuera de las ventanas altas, el cielo gris de Chicago colgaba bajo sobre la ciudad, el tipo de día frío de marzo que hace que el lago Michigan parezca una lámina de acero. Tomé mi asiento junto a Harold Kaplan. Al otro lado del pasillo, mi padre se sentaba rígidamente en su silla mientras Linda se inclinaba cerca de su abogado, susurrándole algo detrás de la mano. Jason miraba su teléfono hasta que el alguacil se aclaró la garganta bruscamente. Teléfonos apagados en la sala del tribunal. Jason deslizó el suyo en el bolsillo. Mirándolos desde el otro lado de la sala, no pude evitar pensar lo extraña que se había vuelto la vida. Hace 5 años, ninguno de nosotros se habría imaginado sentados aquí así. Pero hace 5 años, las cosas habían comenzado a cambiar. No de repente, no dramáticamente, solo lo suficiente para inquietar a una persona. Recuerdo la tarde exacta en que comenzó. Era principios de otoño, uno de esos días brillantes de Chicago, cuando el aire huele a hojas secas y viento frío que viene del lago. Estaba en mi oficina en Vance Industrial Systems revisando informes trimestrales cuando mi asistente llamó suavemente a la puerta. Emily, dijo, tu padre quiere verte en la sala de juntas. Tomé mi cuaderno y caminé por el pasillo. En ese entonces, yo era vicepresidenta ejecutiva de operaciones. Había estado trabajando en la compañía por casi 20 años. La mayoría de los empleados me conocían desde que era una adolescente barriendo pisos en el almacén. Vance Industrial Systems había crecido mucho más allá de esa primera fábrica cerca del río Fox. Ahora teníamos instalaciones de fabricación en 3 estados y contratos con varios proveedores automotrices importantes. Estaba orgullosa de eso porque había ayudado a construirlo. Cuando entré en la sala de juntas esa tarde, mi padre ya estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de roble. Linda se sentó a su lado. Jason se sentó frente a ella. Y el abogado corporativo de la compañía, el señor Reeves, tenía una pila de papeles frente a él. Eso solo tensó mi estómago. Los abogados corporativos no suelen asistir a reuniones casuales.
Siéntate, Emily, dijo mi padre. Su voz sonaba cansada. Tomé una silla cerca del centro de la mesa. ¿Qué está pasando? El señor Reeves se aclaró la garganta. ¿Señor Vance?, dijo con cautela. El señor Vance ha decidido reestructurar el liderazgo de la compañía. Miré hacia mi padre. ¿Reestructurar cómo? Mi padre se frotó la sien. Jason ha estado haciendo un buen trabajo, dijo. Jason había estado trabajando en la compañía por unos 4 años para entonces, principalmente en finanzas. Todavía está aprendiendo, dije. Por eso quiero que asuma más responsabilidad, respondió mi padre. Linda sonrió ligeramente. Creemos que es hora de que Jason se una a la junta directiva. Esa declaración quedó flotando en la habitación como humo. Unirse a la junta directiva de una compañía de nuestro tamaño no era algo que se hiciera casualmente. Los puestos en la junta significaban poder real. Está bien, dije lentamente. ¿Quién se retira? La respuesta vino del abogado. ¿Usted? Por un momento, pensé que lo había oído mal. ¿Disculpe? Mi padre no me miró. Esto no es personal, dijo. Linda extendió la mano y colocó una mano suavemente en su brazo. Richard cree que un liderazgo fresco ayudará a la compañía a crecer. Liderazgo fresco. Después de 20 años construyendo la división de operaciones desde cero, después de negociar contratos que trajeron cientos de millones de dólares en ingresos, después de trabajar 60 horas a la semana mientras Jason aprendía a leer balances, pregunté en voz baja, ¿me están quitando de la junta? Mi padre asintió. Es hora. Eso fue todo lo que dijo. Es hora. Sin explicación, sin discusión, solo esas 2 palabras. Recuerdo haber conducido a casa esa noche en silencio, las luces del centro de Chicago brillando a lo lejos sobre el agua oscura del lago. Me dije a mí misma que las compañías se reestructuran todo el tiempo. Tal vez esto era solo negocios. Pero en el fondo, algo no se sentía bien. Y en los meses siguientes, las cosas se pusieron más extrañas. Mi padre dejó de incluirme en las decisiones importantes. Linda comenzó a asistir a reuniones en las que nunca antes había mostrado interés. Jason de repente tuvo acceso a registros financieros de la compañía que solían pasar primero por mi oficina. Luego, unos 6 meses después, llegó otro shock. Mi padre convocó una reunión familiar en la casa de Naperville. Nos sentamos en la sala donde el piano de mi madre aún estaba contra la pared. Mi padre me entregó un sobresellado. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi testamento actualizado, dijo. Lo abrí. El documento en su interior era corto, simple y devastador. Casi todas sus acciones de propiedad en Vance Industrial Systems, acciones valoradas en miles de millones, iban a ser dejadas a Jason. Mi porción se había reducido a un pequeño fideicomiso. El tipo de herencia que un pariente lejano podría recibir. Papá, dije lentamente, esto debe ser un error. No lo es. Lo miré fijamente. Siempre me dijiste que la compañía se quedaría en la familia. Lo hará, respondió. Lo miré fijamente. Yo soy familia. Linda se removió en su silla. Richard Vance evitó mis ojos de nuevo. He tomado mi decisión. Me fui de la casa esa noche sintiendo que algo se había roto dentro de nuestra familia. Pero lo más extraño llegó unas semanas después. Estaba visitando una de nuestras plantas de fabricación en Joliet cuando uno de los empleados más antiguos me apartó. Se llamaba Frank Donnelly. Frank había trabajado para mi padre desde los primeros días del almacén. Era el tipo de hombre que hablaba con cuidado. Emily, dijo en voz baja. Necesito preguntarte algo. ¿Qué pasa? Se rascó la nuca. Bueno, probablemente no es nada. ¿Qué es? Frank se inclinó más. Tu padre contrató a un investigador privado el año pasado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un investigador privado? Frank asintió. Vi las facturas pasar por contabilidad. ¿Para qué? Frank dudó.
Algo sobre registros hospitalarios. Registros hospitalarios. Las palabras me recorrieron con un escalofrío. ¿Qué hospital? Pregunté. St. Matthews, dijo Frank. St. Matthews Hospital. El hospital donde nací. Ese fue el momento en que me di cuenta de que algo estaba sucediendo tras bambalinas. Algo que mi padre no me estaba diciendo. Y si quería la verdad, iba a tener que encontrarla por mí misma. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con mi computadora portátil abierta y una sola pregunta resonando en mi mente. ¿Por qué mi padre investigaría el hospital donde nací? La respuesta a esa pregunta me llevaría por un camino que nunca esperé y finalmente, directo a ese tribunal de Chicago. Esa noche, después de que Frank Donnelly me contara sobre el investigador privado, apenas dormí. Cuando llegas a los 40, desarrollas una cierta intuición sobre los problemas. No es el mismo miedo inquieto que sientes cuando eres joven. Es más silencioso que eso, más como una voz lenta y constante en la parte de atrás de tu mente diciendo que algo no está bien. Y una vez que escuchas esa voz, es difícil ignorarla. Me senté en la mesa de mi cocina en mi casa adosada con vistas al río en el centro de Naperville. Afuera, las luces de la calle se reflejaban suavemente en el agua mientras un coche ocasional pasaba sobre el puente. La casa estaba tranquila. Demasiado tranquila. Abrí mi computadora portátil y escribí las palabras que habían estado dando vueltas en mi mente toda la tarde. Registros del Hospital St. Matthews. St. Matthews había cerrado años antes. Los hospitales van y vienen, especialmente los más pequeños que existían en los 70 y 80. Pero los registros médicos, esos no desaparecen. Se archivan, se transfieren, se almacenan en lugares en los que la mayoría de la gente nunca piensa. Pasé 2 horas investigando antes de finalmente reclinarse en mi silla. Los registros de nacimiento de St. Matthews habían sido transferidos a un archivo médico en Chicago después de que el hospital cerrara a principios de la década de 2000, lo que significaba que esos registros todavía existían. La pregunta era simple: ¿por qué mi padre había contratado a alguien para verlos? Decidí en ese momento que no iba a esperar a que las respuestas vinieran a mí. Iba a encontrarlas. A la mañana siguiente, llamé a Harold Kaplan. Harold había sido el abogado de mi padre durante muchos años antes de convertirse en el mío. Tenía 71 años, pelo plateado, voz tranquila y la paciencia constante que solo décadas de experiencia en los tribunales pueden darle a una persona. Emily, dijo cuando contestó el teléfono, ¿qué sucede? Necesito preguntarte algo extraño. Lo extraño es mi profesión. Le conté todo lo que Frank había dicho. Cuando terminé, Harold guardó silencio por un momento. Bueno, dijo lentamente, si tu padre contrató a un investigador privado para revisar los registros hospitalarios del año en que naciste, solo hay algunas razones por las que podría hacerlo. ¿Cómo cuáles? ¿Preguntas sobre identidad? Mi estómago se tensó. ¿Te refieres a paternidad?, dijo Harold con franqueza. La palabra quedó pesada en el aire entre nosotros. ¿Crees que? No creo nada hasta que vea evidencia, respondió él. Pero si alguien está investigando registros de nacimiento de hace 40 años, esa suele ser la pregunta que se hacen. Miré fijamente el río fuera de mi ventana. Durante 42 años, nunca había cuestionado quién era mi padre. Ni una sola vez. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Harold no dudó. Encuentra los registros antes de que lo hagan ellos. Así que eso fue exactamente lo que hicimos. 2 días después, condujimos juntos a Chicago. El archivo médico estaba ubicado en un tranquilo edificio administrativo cerca del antiguo distrito médico. Parecía más una biblioteca que una oficina de hospital, filas de archivadores. Luces fluorescentes silenciosas y empleados que hablaban en las voces educadas y bajas que se escuchan en lugares donde los registros son más antiguos que las personas que los leen. Una mujer llamada Carla nos ayudó en el mostrador principal. Registros de nacimiento de St. Matthews, dijo. ¿Qué año? 1981, respondió Harold. Tecleó en su computadora. Eso podría tardar un poco.
Esperamos casi 40 minutos mientras ella buscaba en el sistema de archivo. Finalmente, regresó con una carpeta delgada. Esto debería ser. Colocó la carpeta sobre la mesa frente a nosotros. La abrí lentamente. Dentro había varias páginas de formularios mecanografiados, registros hospitalarios y una copia del certificado de nacimiento. En la parte superior de la primera página estaban los nombres: Madre Sara Vance, Padre Richard Vance, mis padres. La misma información que siempre había sabido. Harold se inclinó, estudiando los documentos con atención. Todo parece normal, dijo. Pero algo en la carpeta me molestaba. Revisé las páginas de nuevo. Y entonces lo noté. Una pequeña nota mecanografiada cerca del final de uno de los formularios. Registro enmendado 1983. Harold, dije en voz baja, señalando la línea. Se ajustó las gafas y se inclinó más. Interesante. ¿Qué significa eso? Significa que el registro original fue cambiado 2 años después de tu nacimiento. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. ¿Cambiado cómo? Esa es la pregunta. Le preguntamos a Carla si el archivo tenía la versión anterior del registro. Ella revisó de nuevo y regresó con otro documento. Este parecía más antiguo. El papel se había desvanecido ligeramente con el tiempo, pero la información en la parte superior me cortó la respiración. El nombre de la madre seguía siendo Sara Vance, pero el nombre del padre estaba en blanco. Harold me miró con atención. Bueno, dijo suavemente, eso explica por qué alguien contrató a un investigador privado. Mis manos se sentían frías. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en el momento en que naciste, el hospital no listaba a un padre. Miré el papel. Toda mi vida había creído que mi certificado de nacimiento contaba una historia sencilla. Pero ahora estaba viendo la prueba de que algo en esa historia había sido cambiado 2 años después de mi nacimiento. ¿Alguien pudo haber añadido el nombre de mi padre más tarde? Pregunté. Sí, dijo Harold. Eso sucede a veces si los padres presentan un certificado enmendado. Pero, ¿por qué esperarían 2 años? Eso, dijo, es algo que tendremos que investigar. Durante las siguientes semanas, Harold y yo comenzamos a investigar más a fondo. Contactamos a un especialista genético, ordenamos pruebas de ADN en secreto y hablamos con una enfermera jubilada que había trabajado en St. Matthew's Hospital a principios de los 80. El nombre de la enfermera era Margaret Bell. Tenía 82 años y vivía en una pequeña comunidad de retiro a las afueras de Evanston. Cuando la visitamos, ella estudió mi rostro por un largo momento. Eres muy parecida a tu madre, dijo suavemente. ¿La recuerdas? Oh, sí, dijo Margaret. Tu madre era una mujer encantadora. Vacilé. ¿Recuerda algo inusual sobre el día que nací? Margaret se puso pensativa. Bueno, los hospitales estaban más ocupados en aquellos días. No teníamos los mismos sistemas electrónicos que tienen ahora. ¿A qué se refiere? Ella juntó las manos. Había veces en que ocurrían errores. ¿Errores? ¿Qué tipo de errores? Preguntó Harold. Margaret nos miró a ambos. El tipo que puede cambiar familias para siempre. Esas palabras se quedaron conmigo durante todo el viaje a casa, porque para entonces, ya habíamos enviado nuestras muestras de ADN al laboratorio. Y en unas 3 semanas, íbamos a descubrir la verdad, fuera cual fuese. Pero incluso entonces, sentada en esa tranquila comunidad de retiro con las palabras de Margaret Bell resonando en mi mente, tuve la sensación de que esta historia iba a ser más grande de lo que nadie esperaba. Mucho más grande. Y cuando los resultados finalmente llegaran, alguien en mi familia desearía no haber abierto nunca esta puerta. Cuando el juez ordenó que todos volvieran a la sala, el mazo de madera produjo un chasquido seco que pareció asentar a todos en sus asientos. Proceda, dijo el juez Whitmore. La audiencia había llegado al punto que todos esperaban. Al otro lado del pasillo, el abogado de Linda se puso de pie primero. Se llamaba Daniel Hargrave, uno de esos elegantes abogados de Chicago que parecían sacados de un anuncio de trajes caros. Su señoría,
comenzó con fluidez. El asunto ante el tribunal es simple. Nada sobre esta situación se sentía simple para mí. El señor Richard Vance tiene motivos para creer que la señora Emily Vance no es su hija biológica. Las pruebas genéticas recientes respaldan esta afirmación. Levantó una carpeta delgada. Por lo tanto, bajo la ley de herencia de Illinois, la señora Vance no puede reclamar estatus biológico como heredera de Vance. El plan de sucesión revisado del señor Vance, que otorga acciones mayoritarias de la compañía a su hijo, Jason Vance, debe mantenerse. Jason se removió ligeramente en su silla cuando se pronunció su nombre. Linda cruzó las manos ordenadamente en su regazo. Mi padre miró fijamente al frente. Hargrave caminó lentamente por el suelo del tribunal y le entregó un documento al juez. Análisis preliminar de ADN, dijo. Indica que no hay relación biológica entre el señor Vance y la señorita Emily Vance. El juez leyó en silencio durante varios segundos. Observé sus ojos moverse por la página. Finalmente, levantó la vista. Señor Vance, dijo, volviéndose hacia mí. ¿Disputa estos hallazgos? Mi abogado, Harold Kaplan, permaneció sentado a mi lado, tranquilo como siempre. Había ejercido la ley el tiempo suficiente para comprender el timín. A veces el silencio es la herramienta más poderosa en un tribunal. Me puse de pie lentamente. Sí, su señoría, dije. Hargrave sonrió levemente. ¿Sobre qué base? Apoyé mi mano ligeramente sobre el respaldo de mi silla. Sobre la base de que la evidencia presentada está incompleta. ¿Incompleta? Repitió Hargrave. Sí. El juez se ajustó las gafas. Señor Vance, ¿está sugiriendo que el análisis de ADN es incorrecto? No, su señoría. Un murmullo recorrió silenciosamente la sala. Incluso Hargrave pareció momentáneamente sorprendido. Si la prueba es precisa, dijo el juez con cautela, entonces el señor Vance no es su padre biológico. Es correcto. La sala se quedó aún más silenciosa. Al otro lado del pasillo, las cejas de Linda se levantaron ligeramente. Jason se reclinó en su silla. Mi padre finalmente se volvió hacia mí, y por primera vez ese día, hicimos contacto visual. Parecía incómodo. No triunfante, incómodo. Entonces, ¿sobre qué base?, preguntó el juez, ¿desafía usted la reclamación de herencia? Bajé la mano y levanté la carpeta manila de mi maletín, la misma carpeta que Linda había estado vigilando desde que comenzó la audiencia. Porque la historia no termina ahí, dije. Di un paso adelante y me acerqué al banco del juez. El tribunal parecía contener la respiración. Coloqué la carpeta suavemente sobre el escritorio frente al juez Whitmore. Esto, dije en voz baja, es el informe completo de ADN. Hargrave frunció el ceño. Su señoría, ¿puedo revisar eso? El juez le entregó el documento. Hargrave examinó la primera página, luego la segunda. Su expresión cambió lentamente. El color drenó de su rostro. Para un hombre que había entrado en la sala luciendo completamente seguro, de repente parecía alguien que había pisado hielo delgado. Linda se inclinó hacia él. ¿Qué es?, susurró. Él no respondió. En cambio, le devolvió el documento al juez. El juez Whitmore comenzó a leer. Sus cejas se levantaron. Vaya, dijo suavemente. Esa sola palabra viajó por la sala como una chispa. Harold Kaplan se puso de pie a mi lado. Su señoría, dijo con calma, si el tribunal lo permite, nos gustaría explicar los hallazgos completos. El juez asintió. Por favor, háganlo. Harold se giró ligeramente hacia la sala. Hace 3 meses, comenzó, la señora Vance inició una investigación privada sobre sus registros de nacimiento después de enterarse de que su padre había contratado a un investigador privado para revisar documentos del Hospital St. Matthews en 1981. Linda se removió de nuevo en su asiento. Harold continuó, durante esa investigación, descubrimos que el registro de nacimiento original de la señorita
Vance había sido enmendado 2 años después de su nacimiento. El juez Whitmore miró el informe. Continúe. Debido a esa enmienda, dijo Harold, realizamos pruebas genéticas completas. Hizo una pausa por un momento. Incluyendo pruebas realizadas no solo a la señorita Vance y al señor Vance. Miró directamente hacia Jason. Sino también al señor Jason Vance. Jason se puso rígido. La mano de Linda se agarró al borde de la mesa. ¿Qué está diciendo?, exigió Hargrave. Harold juntó las manos con calma. Estoy diciendo que los resultados de ADN muestran algo bastante inesperado. El juez Whitmore levantó la vista del documento. Inesperado, de hecho. Mi padre se había quedado completamente inmóvil. Verán, continuó Harold, los resultados del ADN confirman que la señorita Emily Vance no está biológicamente relacionada con el señor Richard Vance. Hargrave se enderezó ligeramente, aliviado. Entonces nuestra reclamación se mantiene. Harold levantó un dedo. Sin embargo, la misma prueba de ADN confirma que el señor Jason Vance tampoco está biológicamente relacionado con el señor Richard Vance. Silencio. No el murmullo tranquilo. El silencio absoluto. El tipo de silencio que cae cuando una verdad cae en una sala como una piedra en aguas profundas. Jason miró fijamente a Harold. ¿Qué dijo? El rostro de Linda se puso completamente pálido. Eso es imposible, dijo. Harold se volvió ligeramente hacia el juez. La evidencia de ADN indica que ninguno de los niños comparte ADN paterno con el señor Vance. El juez Whitmore asintió lentamente. Lo que plantea una pregunta obvia. Harold terminó la frase por él. ¿Qué pasó en el hospital St. Matthews en 1981? En ese momento, cada persona en la sala pareció comprender la implicación al mismo tiempo. Las palabras de la enfermera jubilada resonaron en mi mente. A veces los bebés eran cambiados. Al otro lado del pasillo, las manos de mi padre temblaban ligeramente sobre la mesa. Y por primera vez desde que comenzó la audiencia, parecía asustado, porque la verdad sentada sobre el escritorio de ese juez era más grande de lo que nadie en ese tribunal había esperado. Y una vez que el juez terminara de leer el resto del informe, no habría forma de devolver esa verdad al sobre. El silencio en la sala se estiró tanto que incluso el suave zumbido de la luz superior parecía fuerte. El juez Whitmore siguió leyendo página tras página. Al otro lado del pasillo, Linda había dejado de fingir susurrar. Miraba directamente al informe en las manos del juez, como si de alguna manera pudiera hacer que las palabras en el papel cambiaran. Jason parecía confundido, más que nada. Mi padre parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Finalmente, el juez colocó el informe cuidadosamente sobre su escritorio. Bueno, dijo lentamente, este tribunal parece estar lidiando con una situación bastante inusual. Eso fue un eufemismo. Harold Kaplan dio un paso adelante. Su señoría, si me permite aclarar los hallazgos. Por favor, háganlo. Harold se enfrentó a la sala. La prueba de ADN realizada por el laboratorio confirma 2 cosas, dijo con calma. Primero, la señorita Emily Vance no está biológicamente relacionada con el señor Richard Vance. Linda exhaló ruidosamente, casi con alivio. Pero Harold no había terminado. Segundo, continuó, el señor Jason Vance tampoco está biológicamente relacionado con el señor Richard Vance. Ese alivio desapareció al instante. Jason se inclinó hacia adelante en su silla. ¿De qué está hablando?, dijo. Linda le agarró el brazo. No digas nada. Pero Jason le apartó la mano. Eso es ridículo, dijo en voz alta. Soy su hijo. Harold señaló educadamente el informe. La evidencia de ADN no está de acuerdo. Jason miró a su madre. Mamá. Los labios de Linda se abrieron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. El juez Whitmore se aclaró la garganta. Mantengamos el orden en la sala. Luego se volvió hacia Harold. ¿Usted cree que hubo un error hospitalario? Sí,
su señoría. El juez se reclinó en su silla. Explique. Harold abrió otra carpeta. Durante nuestra investigación, entrevistamos a una enfermera jubilada que trabajó en St. Matthews Hospital en 1981. Ella confirmó que los errores en el registro ocurrían ocasionalmente en la sala de maternidad. Hizo una pausa. En casos raros, los bebés eran cambiados por error. Una silenciosa onda de conmoción recorrió la sala. Jason negó con la cabeza. De ninguna manera. La voz de Linda finalmente regresó, aguda y defensiva. Eso es absurdo. Harold se mantuvo tranquilo. También obtuvimos registros de personal del hospital e informes internos de ese periodo de tiempo. De hecho, hubo un incidente documentado en marzo de 1981 que involucraba a 2 recién nacidos. El juez miró el expediente de nuevo. ¿Y la señorita Vance nació en marzo de 1981? Sí. Sentí docenas de ojos en la sala girar hacia mí. 42 años. Ese era el tiempo que había vivido, creyendo en una versión de mi historia. Ahora, en el lapso de 15 minutos, esa historia se había desmoronado por completo. El juez Whitmore juntó los dedos en forma de pirámide. Señor Vance, dijo, mirando hacia mi padre, ¿era usted consciente de esta posibilidad antes de hoy? La mandíbula de mi padre se tensó. Durante varios segundos, no dijo nada. Luego asintió lentamente. Sí. La sala estalló. Jadeos, susurros. Incluso el taquígrafo judicial dejó de escribir por un momento. ¿Usted lo sabía? Dije antes de poder detenerme. Mi voz resonó en la sala. Mi padre todavía no quería mirarme. Sí, dijo en voz baja. ¿Desde hace cuánto? Años. La palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa ese día. Años. El juez Whitmore se inclinó hacia adelante de nuevo. Señor Vance, por favor, explique. Mi padre se frotó la frente. Hace unos 5 años, dijo, Linda encontró algo. Linda se puso rígida a su lado. ¿Una carta? El juez frunció el ceño. ¿Qué tipo de carta? Mi padre finalmente me miró, pero sus ojos estaban llenos de algo que nunca había visto antes, vergüenza. Tu madre la dejó, dijo. Mi pecho se apretó. Mi madre. Asintió. La escribió poco antes de morir. La sala pareció encogerse a mi alrededor. ¿Qué decía? Mi padre tragó saliva. Ella había descubierto los registros del hospital. El juez se inclinó hacia adelante. Ella creía que había habido un cambio. Las palabras quedaron suspendidas allí entre nosotros. Un cambio. Jason miró de nuevo a su madre. ¿Tú sabías sobre esto? Linda negó con la cabeza rápidamente. No. Pero el temblor en su voz la traicionó. Mi padre continuó hablando. Tu madre no quería decírtelo, dijo hacia mí. Dijo que no importaba. Las lágrimas nublaron ligeramente mi visión. Eso suena a ella. Ella creía que la familia no se trataba de biología. Respiré hondo. Entonces, ¿por qué sacarlo a relucir ahora? Mi padre miró hacia Linda. Por primera vez ese día, había ira en su expresión. Porque alguien más encontró la carta. El color desapareció del rostro de Linda. Prometiste no mencionarlo, susurró ella. El juez Whitmore levantó una ceja. Señor Monroe. Linda se enderezó. Encontré la carta después de que Richard moviera sus archivos de oficina, dijo rígidamente. Y luego dudó. Pensé que la compañía debería pertenecerle a Jason porque usted creía que la señorita Vance no era biológicamente pariente. Sí. ¿Y no consideró que su hijo tampoco podría ser pariente? Linda no respondió. Jason parecía alguien a quien acababan de quitarle el suelo. ¿Quieres decir que ninguno de los dos? Dijo él. Harold habló en voz baja.
La evidencia de ADN sugiere que ambos niños pudieron haber sido cambiados con otras familias. Jason se reclinó, aturdido. El juez Whitmore golpeó el escritorio ligeramente. Este tribunal no está aquí para determinar a qué familia biológica pertenece quién. A 42 años, miró los documentos de la herencia. Estamos aquí para determinar la herencia legal. Se volvió hacia mí. La señorita Vance fue criada como hija del señor Vance, hacia Jason, y el señor Jason Vance fue criado como su hijo. Juntó las manos. Ambos individuos trabajaron dentro de la compañía. Harold asintió. ¿Correcto? Sin embargo, continuó el juez, su voz se volvió firme, la evidencia muestra que la señorita Vance dedicó décadas a construir la estructura operativa de la compañía. Hargrave se removió incómodo. Bajo la ley de Illinois, dijo el juez, los derechos de herencia no se determinan únicamente por el ADN cuando la paternidad legal y la contribución a la herencia están claramente establecidas. Levantó el mazo. Por lo tanto, este tribunal reconoce a la señorita Emily Vance como heredera legítima de la herencia y los activos corporativos de Vance. Mi aliento se detuvo. Y basándose en la estructura de acciones existente anterior al testamento impugnado. Dejó caer el mazo. La señorita Vance retiene las acciones de control de Vance Industrial Systems. El sonido resonó por todo el tribunal. Por un momento, nadie habló. Luego, lentamente, la gente comenzó a moverse de nuevo. Jason miraba fijamente la mesa. Linda parecía alguien que acababa de ver colapsar años de cuidadosa planificación. Y mi padre finalmente se volvió completamente hacia mí, por primera vez en 5 años. Pero la historia aún no había terminado, porque todavía quedaban palabras entre nosotros que nunca se habían dicho. Y la conversación más importante de mi vida estaba a punto de ocurrir fuera de esa sala del tribunal. Cuando la audiencia terminó, la gente no abandonó la sala de inmediato. Eso es lo que pasa con un secreto familiar, incluso cuando el juez cierra el expediente y los abogados recogen sus papeles, la verdad sigue moviéndose por la sala mucho después de que la parte legal haya terminado. Me quedé junto a la mesa del consejo, una mano apoyada en el respaldo de la silla, mientras Harold Kaplan guardaba tranquilamente su maletín. Bueno, dijo, ajustándose las gafas, he tenido martes más tranquilos. A pesar de todo, solté una pequeña risa. Gracias, dije. Me dio uno de esos asentimientos anticuados que los hombres de su edad a veces dan cuando quieren decir más de lo que quieren decir en voz alta. Tú hiciste la parte difícil, Emily. Al otro lado de la sala, Jason todavía no se había movido. Linda estaba hablando con Daniel Hargrave en un susurro rápido y enojado, pero su voz había perdido todo el pulido que tenía esa mañana. Parecía más pequeña ahora. No mayor exactamente, solo más pequeña, como alguien cuya certeza finalmente se había resquebrajado. Mi padre estaba de pie a pocos metros de ellos, sin decir nada. Por primera vez en años, parecía menos Richard Vance, gigante industrial, y más como el viudo cansado que se sentaba en una cafetería de hospital e intentaba fingir que mi madre iba a estar bien. Recogí mi abrigo y me di la vuelta para irme. Emily. Era mi padre. Su voz me detuvo antes de llegar al pasillo. Me giré lentamente. Dio un paso hacia mí, y luego otro. De cerca, pude ver la tensión en su rostro. Parecía mayor de lo que parecía esa mañana. No por unas pocas horas, sino por años. ¿Podemos hablar?, preguntó. Linda se enderezó de inmediato. Richard, este no es el momento. Él no la miró. Sí, dijo en voz baja. Lo es. Había suficiente historia en esas 4 palabras para llenar una vida. Miré a Harold. Él asintió ligeramente y se dirigió hacia el pasillo, dándonos privacidad sin hacer un espectáculo. Jason se puso de pie, inseguro. Papá. Mi padre se volvió hacia él. Su expresión se suavizó. Ahora no, hijo. Esa palabra quedó suspendida en el aire un momento, hijo. Y me di cuenta de que a pesar de todas las pruebas de sangre, las discusiones legales y los errores hospitalarios, algunos lazos sobreviven porque la gente decide que lo harán.
Jason bajó la mirada y se volvió a sentar. Seguí a mi padre hacia el pasillo. El corredor fuera del Tribunal de Sucesiones estaba bordeado de viejos bancos y tablones de anuncios que nadie leía a menos que tuvieran que hacerlo. Una máquina expendedora zumbaba cerca de los ascensores. En algún lugar más adelante en el pasillo, un alguacil se reía de algo que otro empleado había dicho. La vida ordinaria del juzgado continuaba como si el mundo no se hubiera movido bajo mis pies. Mi padre y yo nos paramos cerca de una ventana alta con vistas al centro de Chicago. Por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, dije, ¿cuánto tiempo ibas a dejarme creer que no significaba nada para ti? Cerró los ojos brevemente. Ese no era el punto. Así se veía desde donde yo estaba parada. Asintió una vez. Lo sé. La honestidad de esa respuesta me desarmó más que una excusa. Colocó ambas manos en el alféizar de la ventana y miró hacia la ciudad. Tu madre me lo dijo después de encontrar los registros, dijo, ya estaba enferma en ese entonces. Me quedé callada. Había revisado algunos papeles del hospital. Uno de los registros de nacimiento no coincidía con el certificado enmendado. Luego ella comenzó a hacer preguntas. Tragó saliva. Ella creía que había habido un cambio. Y no me lo dijo. Ella dijo, eres nuestra hija porque te criamos. Dijo, si salimos a perseguir la biología después de todos esos años, podríamos destruir más vidas de las que sanaríamos. Eso sonaba exactamente a mi madre. Cuidadosa, reflexiva, más preocupada por el dolor de otras personas que por el suyo propio. Crucé los brazos contra el frío cerca de la ventana. Entonces, ¿por qué cambiaste el testamento? Respiró hondo. Porque estaba enojado conmigo. Con la vida, dijo, y luego negó con la cabeza, con tu madre por morir. Conmigo por nunca lidiar con nada de eso. Con el hecho de que una vez que Linda encontró esa carta, todo en esta casa se convirtió en una pelea. Ahí estaba. No una gran confesión, no un discurso digno de televisión. Solo la simple y poco halagadora verdad. A veces así es como habla la gente real cuando finalmente están demasiado cansados para mentir. Ella seguía diciendo que la compañía debería ir a Jason, continuó. Que la sangre importaba, que el legado importaba. Después de un tiempo, se detuvo y se frotó la frente. Después de un tiempo, me permití empezar a pensar en esos términos también. Lo miré con atención. Lo gritaste en la corte. Su rostro se tensó. Lo sé. Ningún padre debería hacer eso. No, no debería, dijo, su voz se quebró por primera vez ese día. Lo siento, Emily. Había imaginado ese momento tantas veces durante los últimos 5 años que cuando finalmente llegó, no se sintió dramático. Se sintió triste, simplemente profunda y llanamente triste, porque las disculpas no te devuelven tus años perdidos. No restauran los cumpleaños que pasaron en silencio ni las fiestas pasadas en una distancia cortés ni las reuniones de la junta donde la gente te pasaba por alto como si ya te hubieras ido. Pero aún así, una disculpa sincera importa, especialmente cuando tienes edad suficiente para comprender lo rara que puede ser una. Hice la pregunta que había vivido dentro de mí durante años. ¿Alguna vez me quisiste menos? Se giró y me miró directamente. Nunca. Lágrimas llenaron mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Entonces, ¿por qué me hiciste luchar tan duro? Respondió con el tipo de verdad que a nadie le gusta, pero que muchas familias conocen. Porque el orgullo es algo terrible cuando se instala en una casa y nadie lo echa. Nos quedamos allí un largo rato. Luego dije algo que no había planeado decir. No voy a destruir a Linda. Sus cejas se levantaron ligeramente. ¿Podrías? Sí, pero no lo haré. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la parte de venganza de mi historia había terminado. No porque la justicia no importara. Importaba. La verdad importaba. El fallo importaba. Proteger lo que había construido importaba. Pero si iba a pasar el resto de mi vida tratando de castigar a todos los que me hirieron, entonces todo lo que realmente estaría haciendo sería regalarles el resto de mis años también.
Una semana después, celebré mi primera reunión oficial como presidenta del Consejo de Vance Industrial Systems. Mantuve a Jason en la compañía, no porque se hubiera ganado el control de ella, sino porque había trabajado allí, y porque ninguno de este lío era culpa suya tampoco. Lo pusimos en un puesto de desarrollo ejecutivo estructurado bajo un equipo de operaciones senior en Ohio, lejos de la influencia de Linda y cerca del trabajo real. Era el mejor lugar para que él aprendiera quién era sin que alguien le susurrara al oído. En cuanto a Linda, ella abandonó por completo la junta directiva. No la demandé. No la humillé ante la prensa. Simplemente dejé que la verdad hiciera lo que la verdad hace con el tiempo. Se asentó donde pertenecía. En los meses siguientes, creé una fundación con el nombre de mi madre para apoyar a niños de acogida, adoptados y adultos que buscan registros familiares después de errores hospitalarios o colocaciones rotas. Financiamos servicios de consejería, apoyo legal y reunificación siempre que fue posible. Porque una cosa que me enseñó esta terrible experiencia es que la verdad familiar no es solo emocional. Es práctica. Afecta la identidad, la herencia, el historial médico y la paz mental. Y las personas mayores lo saben mejor que nadie. Si no pones tus asuntos en orden, tu silencio puede convertirse en la carga de otra persona. Así que esa es la lección que llevo ahora. Ama a tu familia mientras puedas. Di la verdad antes de que se endurezca en daño. Escribe un testamento claro, conserva tus registros y nunca confundas la herencia con el valor. La sangre puede decirte dónde comenzaste. Pero el amor, el sacrificio y la presencia constante, eso es lo que cuenta la verdadera historia de quien te crió, quien te apoyó y quien pertenece a tu corazón. Mi padre y yo todavía estamos sanando. Algunas heridas cierran lentamente, pero ahora cenamos 2 veces al mes, generalmente los domingos. A veces hablamos de negocios. A veces hablamos de mi madre. A veces simplemente nos sentamos en silencio y dejamos que eso sea suficiente. A nuestra edad, la reconciliación rara vez es dramática. Se parece a presentarse. Se parece a la humildad. Se parece a intentarlo de nuevo.